Hola compañeros, la información que verán a continuación proviene del libro, El pequeño libro rojo del activista en la red, de la periodista española Marta Peirano. Me parece que esta información es altamente útil en estos tiempos y como no creo poder explicar todo esto mejor que la citada periodista, les transcribo el libro y los invito a comprarlo para apoyar a la autora. Navegar como dar esquinazo a los cotillas, vendedores de seguros y tratantes de contraseñas ajenas con SSL, VPN y Tor. Ya lo hemos dicho antes, conectarse a la red es una actividad muy sociable. Visitar una página, mandar un correo o pinchar, me gusta, en un blog es empezar una conversación en la que enviamos y recibimos paquetes de datos del servidor de la red donde está alojada la página, con la intervención de muchos y variados intermediarios. Esto es porque, aunque parezca instantánea, la comunicación no es directa. Entre el servidor de esa web y nuestro ordenador hay al menos 10 ordenadores involucrados, normalmente muchísimos más. Cada uno de ellos es una parada en las que, como ocurre en los aeropuertos, nos registran y toman las huellas, aunque no nos demos cuenta. En algunos casos hasta nos cambian la maleta y no lo sabemos hasta que es demasiado tarde. ¿A quién pueden encontrarse nuestros paquetes de datos en un simple clic? Aquí va la lista más pequeña posible de sospechosos habituales, cualquiera que esté usando la misma conexión que tú. Cuando nos conectamos a una red Wi-Fi pública, nuestra tarjeta de red habla con el router y este manda los mensajes a la red. En otras palabras, nosotros estamos a un lado del router y la red está del otro. Cuando no estamos solos en ese lado, como ocurre en cibercafés, universidades y salas de prensa, los datos pueden ser capturados fácilmente por un sniffer o alguien familiarizado con el popular ataque Man in the Middle, ver notas sobre redes Wi-Fi. Tu proveedor de banda ancha. Lo natural es que registre todos tus movimientos, solo porque puede, pero en algunos países hasta tiene la obligación legal de hacerlo. No lo dudes, tu empresa telefónica registra todos tus movimientos y los guarda en una carpeta con tu nombre y dirección. Si quieres saber por cuántos de sus ordenadores pasas cada vez que pinchas en un enlace, vete a www.sleactest.com y pincha en Extended Test. Los puntos neutros, Internet Exchange Point, Network Access Point o punto de acceso a la red, son las articulaciones del sistema, el conmutador donde las distintas proveedoras intercambian tráfico y usuarios. Su proveedor de banda ancha. El servidor que aloja la página deseada también tiene Telefónica. Y la suya también lo registra todo. Todos los administradores que trabajan para ellos. Los servidores no son inteligencias independientes que funcionan por sí mismas, detrás de cada uno hay un equipo de gente trabajando. Todos o cualquiera de ellos podrían estar leyendo tu correo ahora mismo. Antes enviábamos cartas y paquetes postales y teníamos que fiarnos de que el cartero no las abriera. Ahora las cartas pasan por demasiadas manos, son procesadas demasiadas veces. La pregunta correcta ya no es quién podría abrir nuestras cartas, aunque sabemos que mucha gente las abre y se guarda la información que hay en ellas para usarla y venderla más adelante. Ahora el otro problema es el análisis de tráfico, gente que registra quién las manda, quién las recibe, con qué frecuencia se mandan, en qué momento del día, cuánto pesan, de qué color son los sobres, etc. Eso es tracking. Esa gente no necesita leer el contenido de tus cartas para saber quiénes son tus mejores amigos, colaboradores, amantes o familiares, de la misma manera que Target no necesita leer tu informe médico para saber que estás embarazada, porque ya tiene tu ticket de compra. Y la única manera de protegernos de ellos es ir camuflados desde que salimos de casa hasta que volvemos a casa. O sea, usar criptografía de puerta a puerta. Para hacerlo, hay 3 herramientas de criptografía con distintos niveles de protección y perfectamente combinables: SSL/TLS, VPN y Tor. En este capítulo vamos a verlas una a una. Tornadar envuelto en capas de cebolla. La World Wide Web es solo la punta del iceberg. Bajo la superficie está la llamada Deep Web, llamada también web invisible porque sus contenidos no salen en los buscadores comerciales. Dicen que es varias veces más grande que la capa visible. Visible significa que está en el listín de Google y, por tanto, sale en las búsquedas.
También dicen que esconde una masa de cuentas bancarias, registros académicos y administrativos, archivos históricos y, en general, datos en crudo que no se quiere o puede indexar. En ese continente subterráneo está Tor, de Angen Router, una infraestructura de túneles subterráneos recontracifrados donde la identidad de cada nodo se pierde en un inteligente juego de espejos. Tor es la herramienta preferida de los cypherpunks porque no requiere que depositemos nuestra confianza en los administradores de un servidor lejano, como pasa cuando usamos VPN. También la usan disidentes en China, Irán y Siria, especialmente desde que descubrimos, gracias a uno de los muchos documentos que liberó Edward Snowden, que la NSA lleva años intentando romper la protección del sistema sin éxito. De momento, los espías mejor pagados y equipados del mundo solo pueden desenmascarar a un usuario de Tor cuando esconde otras vulnerabilidades en sus ordenadores. Como, por ejemplo, un plugin para escuchar música. La NSA ha podido intervenir el navegador de Tor cuando el usuario ha modificado su configuración para instalar algún software que no debía. Gracias a esos pequeños agujeros, la agencia pudo instalar su propio código en el disco duro del usuario, garantizándose el acceso a todo su tráfico y hasta registrando todo lo que escribe con un programa que registra las pulsaciones sobre el teclado y las transforma en texto. Una vez el sistema está comprometido hasta este punto, no hay criptografía capaz de salvarnos. En esos casos el uso de Tor no ha sido suficiente, pero solo porque el usuario ha descuidado otro aspecto de su sistema. Es importante ser exquisitos, y evitar blindar la puerta para dejarse abierta la terraza. En otros casos, la NSA y la GCHQ, la mayor agencia de espionaje británico, han llegado a colocar escuchas en las arterias de la World Wide Web, unos cables transatlánticos que conectan unos continentes con otros y que, en algunos países, se limitan a una sola línea por donde pasa el tráfico centralizado de todo el país. La idea es capturar la señal que emiten esos cables e identificar la que corresponde a Tor para después cruzar la información con el mayor número posible de nodos de salida. Son medidas desesperadas que solo tienen sentido si se pudiera tener acceso a todos los cables en todo momento y si los nodos no cambiaran de persona o de lugar. Los documentos de la agencia dejan bien claro que Tor sigue siendo impermeable a sus ataques. Nunca seremos capaces de desanonimizar a todos los usuarios de Tor de manera continua. Se puede leer en uno llamado Tor Stinks, Tor apesta. Con análisis manual podríamos desanonimizar a una fracción muy pequeña. De momento no han podido desanonimizar a ningún objetivo directo. Otro documento de inteligencia llama a Tor, el rey del anonimato superseguro, lo que no deja de tener su gracia porque todo empezó en su propia casa. Tor es un proyecto militar desarrollado en el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos por un encargo del DARPA. Aunque sigue recibiendo becas del gobierno y del ejército norteamericano, sus responsables lo desvincularon de las Fuerzas Armadas en 2005 gracias al apoyo de la Electronic Frontier Foundation. Hoy el proyecto se llama The Tor Project y es el software que usan Snowden, Julian Assange y todos los activistas de perfil superior para sus comunicaciones. También es el sistema que utiliza la famosa Dark Web, un barrio chino de webs subterráneas donde uno puede contratar sicarios, encargar documentación falsa, hacerse o deshacerse de coches robados, armas de fuego, pornografía ilegal, animales protegidos, etc. Los que acceden a través de Tor, y se esconden dentro, se llaman Hidden Services, servicios ocultos. Entre las millones de páginas que ha habido enterradas entre sus capas de amorosa cebolla ha habido grandes estrellas. La reina es sin duda Wikileaks, cuyos servidores están físicamente repartidos por todo el planeta pero sus branquias digitales respiran en los servicios ocultos de Tor. Y uno de los grandes fenómenos ha sido Silk Road, una especie de eBay de compraventa de drogas que solo admitía pagos con Bitcoin. La plataforma funcionó durante 2 años con un margen de beneficios de $1.200 millones sin que la policía supiera cómo desmantelarla. Ustedes dirán, pero Silk Road fue cerrado. El dueño está en la cárcel. Y tendrán razón, pero solo en parte. Cuando por fin arrestaron al capo, un ex estudiante de física de 29 años que compartía casa en San Francisco y se hacía llamar Temible Pirata Roberts, no fue porque consiguieran quitarle las capas a la cebolla. Lo pillaron porque, en una inspección de rutina,
la aduana canadiense encontró un paquete postal que viajaba en dirección a su casa con nada menos que 9 pasaportes falsos. Lo más triste de todo es que no los quería para viajar sino para alquilar más servidores en otros países y expandir su imperio sin salir de su habitación. ¿Cómo funciona Tor? Como ya hemos visto antes, cada vez que nos conectamos a la red para navegar, chatear o enviar correos, nuestro sistema envía paquetes de datos con información sobre nosotros. Cuando navegamos a través de Tor, los paquetes quedan reducidos a lo imprescindible y viajan protegidos por varias capas de criptografía de clave pública. Además, cada vez que se abre un canal de comunicación en el sistema, Tor genera un circuito virtual para que el tráfico circule por él. En otras palabras, los paquetes no van directamente a su destino sino que realizan un recorrido disperso, impredecible y aparentemente anárquico, saltando de nodo en nodo hasta llegar a su destino, de modo que ninguno sabe de dónde viene el paquete ni a dónde va. Cada nodo recibe el paquete junto a la dirección del siguiente nodo y lo envía sin poder abrirlo, modificarlo, reconducirlo o conocer su destino final. Los usuarios de Tor forman una comunidad, una especie de sociedad secreta cuyo único requisito es llevar máscara, usar Tor. Como es de esperar, la oscuridad ofrece un lugar de encuentro para disidentes, activistas y likes, pero hay muchas y variadas especies nocturnas, no todas recomendables. Pero, en comunión con la filosofía cyberpunk, su discreción ha sido implementada de manera tecnológica, no ideológica ni moral. Los miembros del club no necesitan fiarse unos de otros ni vigilarse unos a otros para que todo funcione.